sido superiores a los 6.000 millones de dólares en estos últimos 2 años, incluyendo el presente. Cuando a esto le sumamos el efecto del otro problema del endeudamiento a través de los intereses de deudas a pagar por la deuda externa en dólares, tenemos que en años como los actuales, si sumamos el déficit energético a los intereses de la deuda, estamos en un problema tan grave como el de finales de los 90 por el peso que tenía el pago de la deuda. Ya no tenemos tanta deuda externa, es cierto, pero tenemos otro problema que causa un efecto similar a la economía, que es el déficit energético, es la pérdida del autoabastecimiento en materia energética y los efectos y las consecuencias sobre la economía argentina son similares. Otro problema del tiempo es cuando nos metemos en estrategias que no son sustentables en la economía, pero demoramos demasiado en salir de ellas, porque tiene costos, por supuesto, y siempre existe la posibilidad de pasarle la solución del problema y los costos al gobierno que sigue. Ese gráfico que tienen allí es bastante conocido, es la evolución del tipo de cambio real de Argentina desde la década del 50 en adelante, y se pueden identificar varias etapas donde hubo procesos de apreciación cambiaria marcada que nos demoramos demasiado en solucionar y que terminó luego en una explosión inflacionaria o de devaluación que suelen ser asociados además con eventos de inseguridad jurídica muy graves que terminan afectando a la inversión durante mucho tiempo. El manejo cambiario ha generado en Argentina una altísima volatilidad porque se trata precisamente del país con más volatilidad cambiaria en términos reales del mundo. Un cálculo de Gustavo Reyes de Mendoza desde los años 50 hasta la década pasada. Y Argentina es el país con mayor volatilidad cambiaria del mundo y acá lo podemos ver comparando Argentina y Chile. En este caso poniendo esa línea roja que es el tipo de cambio de Argentina haciendo un promedio 100 en todo el periodo, que ha tenido grandes fluctuaciones desde el año 85, y metemos al medio la línea del tipo de cambio real en Chile, el azul, que claramente se va moviendo sobre ese promedio de 100 con movimientos que son mucho menos marcados que los de Argentina. En Chile nunca el tipo de cambio desde el 85 en adelante, el real, ha subido más del 20% del promedio ni bajado más del 20% que ese promedio. En cambio, en Argentina hemos tenido subas del tipo de cambio real del 200%, caídas del tipo de cambio real del 77%, lo cual, además de transmitirle alta volatilidad a la economía, nunca nos va a permitir generar un modelo de inserción externa, de crecimiento sostenido en las exportaciones, y especialmente en las exportaciones de mayor valor agregado, porque la volatilidad atenta contra ese tipo de desarrollo. ¿Y quiénes terminan pagando los costos de semejante volatilidad después de varias décadas? Después de no ponernos de acuerdo en estas cuestiones básicas, de seguir discutiendo siempre aquellos temas que en otros países se dejaron de discutir ya hace mucho tiempo. Y la gente de menores ingresos. Ahí tiene la tasa de pobreza en Argentina, que pasó del 50% en la hiper del 89, también en la salida de la convertibilidad, pero que todavía está a comienzos del año en 26%. Ya voy a mostrar algo más sobre Argentina al respecto. Esa es la tasa de pobreza en Chile, con una política sistemática a largo plazo, que se ha propuesto bajar la tasa de pobreza, aunque no ha mejorado mucho la distribución, pero sí ha sacado a mucha gente de la pobreza. Ven que la línea baja suavemente y está en el 15% de la población, la última medición. Agrego a Perú, un país que supo tener tasas de pobreza superiores a la de Argentina, que ahora en el sector urbano ha logrado bajar ese nivel de pobreza al 17% de la población. O sea que Chile y Perú ya están logrando menores tasas de pobreza urbana que Argentina. Y agrego finalmente Venezuela, también con altísima pobreza en décadas anteriores, lograron bajarla como tal Latinoamérica en los años de buenos precios internacionales, pero en Venezuela ha comenzado a subir nuevamente la pobreza con la suba de la inflación de estos 2 últimos años a niveles
que la han colocado en un récord mundial, y pasó del 26 al 28% en el último año, y falta la medición de este año donde seguramente va a volver a crecer la tasa de pobreza en Venezuela. Argentina a comienzos de año tenía 26% de pobreza. En el IREL estimamos que con lo ocurrido ya en los primeros meses del año, devaluación, inflación que superó los salarios en 5 puntos y con problemas laborales, ya debe estar en el 28%, 11 millones y medio de personas, y que dado lo que está ocurriendo con el problema de la deuda que no está teniendo una solución, dado lo que se está generando en el mercado laboral, si Argentina vuelve a tener un proceso similar al de enero, devaluación, inflación y nueva caída del salario real, es probable que sumemos otros 2 puntos hacia principio del año que viene en la tasa de pobreza, llegando ya al 30% de la población. Las consecuencias, repito, siempre las pagan las personas más vulnerables de la sociedad. Sobre las experiencias internacionales en este trabajo que cuenta con el apoyo de Konrad Adenauer y de la Secretaría de Integración Regional de la provincia, hemos visto varios países. Yo le voy a pasar solamente un resumen de 3 casos. El más conocido es España con el Pacto de la Moncloa, salida de la dictadura de Franco, problemas macroeconómicos, problemas sociales, transición a la democracia. Allí el presidente Suárez convocó también a ciertos acuerdos para bajar la inflación, para mejorar la competitividad, a largo plazo también para mejorar las condiciones sociales. Fue un acuerdo entre representantes políticos a los cuales se invitó también a actores sociales como representantes de trabajadores y de las empresas. Y se la hago corta. El Estado anunció una política monetaria y fiscal que iba a ir descendiendo la tasa de aumento de la cantidad de dinero y del gasto público. No es que iban a hacer un ajuste a pasar a bajar el gasto público, sino que iban a ir descendiendo la tasa a la cual aumenta la cantidad de dinero y el gasto público, e invitaron a estos actores sociales a que la evolución de precios y salarios también siga esos andariveles. Y ahí ven en este gráfico, lo azul son las subidas de salarios, lo verde la inflación y lo naranja la oferta monetaria. Todo fue evolucionando más o menos parejo y a la baja, y esta es la forma que se suele ofrecer de bajar la inflación en forma gradual a través de una política económica consistente que después le solicita a los agentes privados que colaboren con sus políticas de precios y de salarios. Lo que no se puede hacer es pedir acuerdos de precios y salarios y después hacer cualquier zafarrancho con la política fiscal y monetaria, como se intentó en Argentina en algunas épocas, que nunca dio resultado. En Australia venían creciendo durante varias décadas menos que el promedio de los países industrializados. En un momento el Estado Nacional convocó a los provinciales, a los estados de Australia, convocaron a académicos, generaron un informe para la competitividad de Australia y del crecimiento, generaron nuevas instituciones como fueron un plan o una política nacional de competencia y una comisión de productividad donde se trazan objetivos, los van chequeando con el tiempo, se cumplen, no se cumplen, y así Australia volvió a crecer más que el promedio de los países industrializados. Pero se han puesto el objetivo, tienen un plan y lo vienen cumpliendo. Finalmente les comento algo ya más conocido, que es lo de Chile. Salen de la dictadura con Pinochet con una concertación de partidos, 4 de ellos que son de centro izquierda, después se han sumado alguna otra fuerza. Si uno lee lo que acordaron en el año 89 como bases programáticas estos partidos de centro y de centro izquierda en Chile, le leo, por ejemplo, política fiscal consistente con la monetaria, con estabilidad, mercados como insustituibles para asignar recursos de manera ágil y eficiente, promover exportaciones no tradicionales, desarrollar acuerdos de integración económica con regiones de interés, mayor institucionalidad en el fomento productivo. Todas políticas que si nos las ofrecen ahora para el 2015, seguro que las firmamos todos. Bueno, una concertación de partidos de centro y de centro izquierda que permitió, después de 5 gobiernos de la concertación, con el actual, más el de Piñera, a un Chile en crecimiento, que sigue discutiendo problemáticas de distribución, en la educación, alguna suba tributaria, se discuten en el Congreso, se aprueban, se aplican, pero no echan a perder, no tiran por la borda lo que han ido
consiguiendo en todos estos últimos años. Finalmente, algunos puntos claves para Argentina, no todos los que uno debería en este caso referirse, sino 3 puntos claves, referidos a acuerdos y consensos. El problema de los recursos humanos, más de 9 millones de personas con graves problemas laborales, 7 millones casi medio de personas con trabajos precarios, informales, 1 millón casi medio de personas sin ocupación y recientemente 500.000 inactivos nuevos que son desempleo oculto. Más de 9 millones de personas con graves problemas laborales. Pero me voy a concentrar en un segmento, el de los jóvenes, de 18 a 24 años, no de 16 a 24 como se suele hacer, de 18 a 24 años, porque ahí está lo más urgente, lo más grave, ¿no? Tenemos que casi el 28% de los jóvenes, o la tasa de desocupación, para que se entienda mejor, la tasa de desocupación entre los jóvenes es del 28%, que además son los jóvenes que están en situación de pobreza. Entre los jóvenes no pobres hay una tasa de desocupación del 15%. Luego, entre los jóvenes que están en situación de pobreza y que tienen un empleo, casi el 90% de esos empleos son precarios, informales. Finalmente, el 27% de los jóvenes están inactivos, no trabajan, no estudian. 28% desocupados, 27% son y de los que tienen un empleo, la gran mayoría son precarios. Si vamos a los números absolutos, hay 2.600.000 jóvenes con problemas de inserción laboral, pero además de ellos 1 millón son pobres. 1 millón de jóvenes que están en situación de pobreza y que están o desocupados o inactivos, tampoco estudian, o con trabajos precarios. Esto requiere de una política de Estado, requiere de educación, requiere de capacitación masiva, requiere de Estado más mercado, requiere de tercer sector y requiere también de responsabilidad social empresaria. En Argentina hemos probado con apertura de la economía que fracasó por una marcada apreciación cambiaria, al menos en 2 oportunidades. Apertura pero con marcada apreciación cambiaria, que es como abrir la economía 2 veces. O hemos probado muchas veces con economías cerradas, con sesgo antiexportador, como este modelo actual. Tampoco resultó. A ver si probamos alguna vez una economía que tenga un sesgo exportador. El consenso debería buscarse sobre el modelo que tenga sesgo exportador. Después discutamos si tiene que ser más abierto o más cerrado, porque sobre eso es más difícil ponerse de acuerdo. Pero de lo que no caben dudas es que tiene que ser una economía exportadora. Los países que han crecido en las últimas décadas ha sido con crecimiento de las exportaciones. Todo el mundo quiere exportar. Uno de los pocos países que le pone límite a las exportaciones, y Pablo Rossi a mí, es Argentina. Recién se refirió ya Federico. Hay que crear más empleo en la industria. Ahí tenía un gráfico que muestra que en Argentina la industria, el sector primario, que es el que tiene superávit de balanza comercial, que es una de las burbujas verdes, tiene superávit comercial pero emplea poca gente. Y la burbuja roja, que son las MOI, manufacturas de origen industrial, ocupan mucha gente pero provocan un gran déficit comercial en Argentina. Ahí está otro desafío importante, exportar en la industria con mayor valor agregado, de manera que se genere mucho empleo y también se generen dólares en el sector industrial. 4 jugadores clave en el futuro de Argentina que nos permiten ser optimistas, pero que a la vez son una amenaza. La soja, que ya es un jugador importante hace varios años, la minería, que puede tomar mucho mayor protagonismo, la minería sustentable, vaca muerta, varios se han referido ya al tema, y los dólares fugados, los verdes volados, ¿por qué digo que son una gran oportunidad? Porque son un potencial ingreso importantísimo de dólares a futuro, pero son también una amenaza. Esos dólares manejados con oportunismo, con cortoplacismo. Recién Federico hablaba de Noruega o Nigeria, yo pondría en lugar de Nigeria Venezuela como ejemplo. ¿Somos Noruega o somos Venezuela? Si no generamos buenas instituciones, una buena estrategia para manejar esos 4 factores, Argentina, en vez de una gran oportunidad, puede tener
problemas importantes. Seguridad jurídica, fondo anticíclico y política de Estado para manejar también a esos recursos. Resumiendo, mejor calidad institucional, INDEC, justicia, etcétera. Límites fiscales al endeudamiento cuando retomemos el acceso al crédito, el fondo anticíclico. Estabilidad económica, reforma nuevamente en el Banco Central. Reforma en la energía, cómo manejamos vaca muerta, que es lo que deberíamos estar discutiendo ahora y no sobre los holdouts o sobre la inflación. Una reforma educativa y también capacitación masiva para nuestros jóvenes. Inserción externa, exportadora y con dos criterios básicos para ir chequeando. Que crezca el empleo privado y formal y que no aumente la pobreza. Hace del año 2008 que el sector privado transable no genera empleo. O sea, este modelo se agotó ya hace rato. Debemos pasar a esa otra Argentina promisoria.